Fuerzas centrífugas y espirituales, giros, adrenalina, dar vueltas a toda velocidad, templos milenarios. Ahora vamos a entrar. Nada de esto estaba en el plan. Dicen que todavía el lugar está minado. Pero era exactamente lo que nos esperaba. Segundo día en Hoi An. Veníamos en bicicleta a buscar la isla donde se hacen los tours en bote y nos encontramos una señora en moto que nos detuvo en un semáforo y nos dijo: venga, yo les ofrezco más barato el tour. Entonces nos llevó a la casa, nos ofreció agua de coco y aquí vamos con ella, que nos va a dar el tour en estos barquitos. Desde la orilla el río parece parte del paisaje, pero es aquí, sobre el agua, donde la experiencia realmente comienza. En Hoi An, navegar con un barquero local es más auténtico. Es la forma en que este lugar ha vivido el río durante generaciones. Aquí arranca el paseo en bote por la isla del Coco. Una recomendación, háganlo por su propia cuenta. En el hotel nos vendían este tour carísimo, a 10 veces el precio real. Pues, ¿cuál? Cogimos las bicicletas, 20 minutos, llegamos aquí y muy barato. Es más barato contratar directamente con un local. Hasta ahora, esto parecía un paseo tranquilo. Agua calma, palmeras, sonrisas. Nadie nos advirtió que el barquero tenía otros planes, ni lo de la fuerza centrífuga. Esto es como los carros chocones, pero en el agua. Versión vietnamés. En algún punto, esto dejó de ser un paseo en bote y se convirtió en una prueba de fe. El barquero aprieta el cuerpo, clava el remo y decide que la física es solo una sugerencia. El mundo empieza a girar, el horizonte desaparece, el bote ya no avanza, orbita. Esto deja de ser un tour, se convierte en una centrifugadora humana. Arrozales, cielo, agua, risas nerviosas, vértigo, todo mezclado. El barquero sonríe, nosotros rezamos. No estaba en el contrato, pero aparentemente girar como ropa en una lavadora es parte de la experiencia cultural. Haga, ¿cuál fue la experiencia? ¿Qué se sintió dar vueltas a toda velocidad? Mucha adrenalina. Oiga, pues uno recorriendo este río entre las palmeras va saliendo como a unos lugares, digamos, escondidos, parecen como rumbeaderos, música a todo taco, venden trago, cerveza y uno va suavecito ahí con el piloto. Somos solo 2 por barquita y va dando vueltas también con uno. Si uno quiere lo ponen así como en una montaña rusa, con una licuadora. Entonces uno está como muy aburrido, le pide una licuadita y tan, otra vez se le sube la adrenalina. Y aquí cuando uno sale como al río, no sé cómo se llamará este río, igual aquí ya sale al mar del este. Se forman estos lugares donde se reúnen todos los botes de todos los tours y están haciendo como karaoke aquí dentro del río, en esas plataformas, poniendo música a todo taco y como una rumba pues aquí, no sé, interesante, bacano. Llegamos al karaoke nosotros, no aquí estoy pensando qué canción me sé en vietnamés para cantar y subirme ahí a la tarima. Por ahora vamos a escuchar un poquito esta gente que es lo que está cantando. No nos atrevimos a cantar en el karaoke, está demasiado concurrido, mucha gente y no, mi vietnamés todavía no está tan pulido. Vamos a seguir recorriendo el río del Coco en Hoi An. Listo el tour en bote por los ríos de la isla del Coco en Hoi An. Ahora cogemos nuestra bicicleta, nuestro próximo destino va a ser la playa, 5 kilómetros más adelante. Por ahora recorrer estos callejones llenos de banderitas de esas de Vietnam, rojas con estrellitas amarillas en el centro. Dejamos atrás los canales y seguimos pedaleando. El campo se abre, el mar aparece y Hoi An vuelve a hacer lo que mejor sabe hacer, dejarnos en calma, con una cerveza en la mano. Todo héroe merece su recompensa. Es que después de 7 kilómetros en bicicleta, casi 40 grados de temperatura, el cuerpo lo necesita. Una cervecita al frente del mar. Aquí llegamos a las playas de Hoi An y están bastante bonitas. Y lo mejor, los precios. Bastante asequible aquí Vietnam. Creo que es un destino turístico imperdible. Salud. Salud. Tercer y último día en Hoi An. Hoy vamos a buscar un
templo, un santuario que nos dijeron que es muy bonito, patrimonio de la humanidad. Así que hemos alquilado esta moto por el día. Son unos 50 kilómetros, así que esperamos llegar en una hora. Son las 9 de la mañana, un calor impresionante. Y bueno, aquí arranca el último día en Hoi An antes de partir a nuestro próximo destino. Primero, una pequeña aventura hacia los templos sagrados de Mae Song, así se llama el lugar. Vamos. Después de casi una hora en moto desde Hoi An, llegamos al complejo arqueológico Mae Song. Hace un calor bastante fuerte, es el mediodía. Lo recomiendan visitar al principio del día para ver el amanecer o al final del día para ver el atardecer. Ahora vamos a entrar a uno de estos templos, digamos, lugares de adoración de la religión hinduista. Fueron destruidos principalmente durante las guerras aquí en Vietnam y han sido reconstruidos. Este por dentro, por ejemplo, está más bien conservado que los demás. Aquí es como un lugar de oración, de reflexión, donde se le, digamos, adoraban a los dioses hinduistas. Estos espacios son sagrados para los hindúes. Son espacios de meditación. Por ejemplo, aquí hay una señora meditando en este templo que, digamos, ha sido restaurado. La forma de construcción aquí es a partir de ladrillos como adoquines. Están como ensamblados, no están pegados con argamasa precisamente, pero más bien como con una precisión que hace que todo encaje. Aquí, por ejemplo, está como restaurado un templo con unos artefactos que han encontrado durante las excavaciones. Vamos a explorar. El santuario de Mae Song fue el principal centro religioso del antiguo reino Champa, una civilización hinduista que floreció en el centro de Vietnam entre los siglos IV y XIII. Este complejo está dedicado principalmente al dios Shiva, protector y destructor, y funcionó durante casi 1000 años como un lugar de coronación de reyes, rituales sagrados y entierros reales. Las torres, construidas en ladrillo cocido sin mortero visible, siguen siendo un misterio arqueológico. Aún hoy no se comprende del todo cómo los Champa lograron unir los bloques con tanta precisión, ni qué técnica emplearon para su durabilidad. Mae Song llegó a contar con más de 70 estructuras, muchas de ellas destruidas durante los bombardeos de las guerras de Vietnam, cuando esta zona quedó atrapada entre la selva y el conflicto moderno. El complejo arqueológico de Mae Song fue descubierto recientemente por un arqueólogo francés, hace apenas un par de siglos. Desde entonces ha sido, digamos, recuperado paulatinamente. Estos templos están construidos como con una inspiración en la parte de arriba, forma piramidal, como el monte Meru. Pero no el monte Meru de Tanzania, los más altos de África, no. El monte Meru de la cosmogonía hindú, que significa el centro espiritual del mundo. Alrededor de los templos hay varias figuras hinduistas, como estas, por ejemplo. A pesar de la destrucción, los relieves que sobreviven muestran danzas rituales, deidades hinduistas y escenas mitológicas, revelando una profunda conexión entre religión, poder político y naturaleza. Hoy, este lugar, oculto durante siglos por la selva, es patrimonio de la humanidad y uno de los testimonios más importantes de la influencia india en el sudeste asiático. Un recordatorio de que Vietnam no es solo una historia, sino muchas civilizaciones superpuestas en el tiempo. Estas ruinas son de la dinastía Champán, que empezó aquí, digamos, desde el siglo IV hasta el siglo VIII. Varios reyes desarrollaron varios complejos espirituales, hindúes. Este es el complejo principal, está rodeado como de 8 construcciones que están alineadas con el sol, están más hacia el este, lado este de todo el complejo arqueológico, con, digamos, objetivos de tener como una iluminación especial con la salida y la puesta del sol. Este complejo arqueológico fue fuertemente bombardeado durante la Segunda Guerra de Indochina, cuando Estados Unidos se metió a apoyar el sur de Vietnam, luchar contra el gobierno comunista del norte y enfrentarse al Viet Cong, una guerrilla vietnamita que era apoyada por el gobierno de Ho Chi Minh en el norte de Vietnam. Estas son algunas de las ojivas que han encontrado en este lugar, de las guerras y de los bombardeos que ha sufrido este territorio durante las
guerras indochinas. Dicen que todavía el lugar está minado, o sea, es muy peligroso. No se puede caminar como por fuera de los senderos porque todavía faltan muchas zonas por revisar. Se cree que todavía hay bombas que no hayan explotado, entonces hay que tener con mucho cuidado. Este es como un museo donde tienen algunas piezas que han sido rescatadas a lo largo de la excavación y además sigue pues en restauración. El gobierno de la India tiene un proyecto con el gobierno de Vietnam donde hay unos campamentos de arqueólogos que siguen trabajando en la restauración de algunos de los templos. Están bastante destruidos, bastante deteriorados. Me imagino yo que es por el uso de este adoquín, ese ladrillo que se deshace mucho con el tiempo. Pero en general está muy interesante. Sobre todo el concepto de un templo hindú en Vietnam, que para mí no es tan lógico, pero claro, es un territorio que ha sido objeto de muchos imperios que han pasado por aquí, ha sido un centro comercial que ha visto pasar chinos, japoneses, hindúes, entonces todos han dejado su pedacito, principalmente cultural y religioso. Entonces aquí seguimos explorando este complejo hindú. De las mejores experiencias en Vietnam, de las más peligrosas, con más adrenalina, ha sido manejar la moto por las calles con el tráfico vietnamés. Porque las leyes aquí son difíciles de entender, parece que no hubiera leyes, la gente va como le dé la gana, de contravía o no, o sea, es una locura, es un caos. Tiene que andar con un cuidado increíble. Hemos alquilado moto como en 3 ocasiones, pero bueno, es parte de la aventura. A mí me encanta porque le da otro nivel de complejidad al viaje. Así que aquí vamos de regreso a Hoi An, tenemos 1 hora por delante y muy chévere, vamos despacio y admirando los paisajes bastante bonitos. Pasamos principalmente por arrozales y pueblitos donde todo el mundo anda en moto. Es que el transporte público aquí en Vietnam es un poco malo, no hay como buses, no hay, digamos así, lo que llaman busetas o no, la gente tiene que solucionar su propio transporte, por eso es que casi todos tienen moto. Entonces bueno, nos vemos en Hoi An, chao. भजले राम नाम